Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de economía de este tercer parcial. Voy a compartirles pantalla y vamos a comenzar a trabajar en el primer tema de la unidad número 3, chicos, de este tercer parcial, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de la unidad 3? El nombre de la unidad 3 es Analiza la política económica como las decisiones que toma el Estado para intervenir en la economía de un país. A lo largo de las exposiciones que les he grabado y en las clases de Zoom que hemos hecho juntos, chicos, les he comentado acerca de la participación del Estado en la economía, ¿verdad? Siempre les he dicho que el Estado es quien regula la actividad económica de un país. Si en el caso de nuestro país o de algún país de América Latina o de Asia o de Europa o de África incluso, no existiera la participación del Estado en la actividad económica de su país, pues sería como, no tendría ningún beneficio y sería un caos. ¿Por qué? Porque las empresas harían lo que quisieran con las políticas, ¿no? Entonces, eso se refiere a la política económica, a la participación del Estado en la economía, el que va a regular las leyes, las legislaciones, las normas para que la economía funcione de acuerdo a los establecimientos que, por ejemplo, tiene la Constitución o que, o que benefician al pueblo de dicho país, ya sea en el caso de nosotros, a nosotros los mexicanos, o de Venezuela a los venezolanos, o de Colombia a los colombianos. Entonces, eso se refiere un poco a esta unidad, ¿no? Analizar la política económica y esas decisiones que toma el Estado para regular o para participar en la actividad económica de un país en general, ¿sale? Entonces, unidad 3 es esa, analiza la política económica como las decisiones que toma el Estado para intervenir en la economía. Vamos con el primer tema. Obviamente el primer tema es la política económica. ¿Cuál es la definición de política económica? Vamos a ver qué nos dice esta presentación. La política económica es una serie de medidas aplicadas por la autoridad económica de determinado país con el único fin de alcanzar objetivos a través de algunas variables. Podríamos decir que son un conjunto de políticas que el Estado aplica para el interés de las clases dominantes. La política económica influye mucho en el desarrollo social y cubre la tasa de interés, el presupuesto del gobierno, el mercado del trabajo, la propiedad nacional, etcétera. Es necesaria la intervención del Estado en la economía en cuanto a empleo, PIB y precios. Lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Son medidas, son normas, son leyes, son legislaciones que se aplican por la autoridad económica de determinado país. ¿Quién es la autoridad económica de determinado país? Pues el Estado, ¿verdad? El Estado es el que crea instituciones, leyes, normas para que la economía se regule. Es decir, si una empresa no puede ser nada más extranjera, también una empresa mexicana quiere trabajar o quiere instaurarse en México, pues debe de cumplir con ciertos requisitos en todos los aspectos económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Para poder instalarse aquí en México. Les digo, una empresa nacional o una empresa extranjera, ambas tienen que cumplir con normas que se les tienen que aplicar para que puedan funcionar aquí en México, que no contaminen, que ofrezcan empleo, que ayuden al crecimiento y al desarrollo de la economía del país, eh, que sean amigables con el medio ambiente, diferentes cosas en las que deben de adecuarse para que puedan funcionar aquí en México. No puede venir una empresa cualquiera que sea esta a instaurarse a México y vender sus productos sin que sea regulada, porque esta empresa puede contaminar, no puede ofrecer empleo, puede ofrecer empleo pero mal pagado, o puede dañar el territorio, no sé, diferentes cosas que puede, en lugar de beneficiar, puede afectar al país, ¿no? Entonces, pues no sería viable que una empresa, cualquiera que fuera esta, viniera aquí y sin ninguna legislación del gobierno. Eso sería un error. Dice, podríamos decir que es un conjunto de políticas que el Estado aplica, es lo que yo les decía. ¿Quién es el que regula la actividad económica del país? Pues el Estado, ¿verdad? Todo con el objetivo de un desarrollo social. ¿A qué se refiere este desarrollo social? Pues a nosotros mismos, chicos, a la sociedad, a que haya un desarrollo, un crecimiento, que haya empleo, que haya seguro, que haya calles bien terminadas, casas, alumbrado,
¿no? Todo este tipo de cosas que ayudan a la sociedad es con el objetivo de que estas políticas económicas se crean para ayudar a este desarrollo social, ¿no? Del pueblo y cubrir la tasa de interés, el presupuesto del gobierno. El presupuesto del gobierno se refiere a lo que el gobierno destina para diferentes aspectos del país, para lo económico, para lo político, para lo social. Obviamente siendo más importante, pues para nosotros lo social, porque pues de este presupuesto es lo que se va a destinar, qué tanta cantidad de dinero se va a destinar a la educación, al deporte, a la ciencia, al desarrollo. Y aquí es donde entran a participar ustedes, ¿no? Que son a los que se les da la educación, este, el seguro social, la salud, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto es respecto del presupuesto del gobierno. El mercado de trabajo, pues sí, ¿qué tanto qué tan amplio es el campo de trabajo en México? Si ustedes van a estudiar para ser ingenieros, ustedes van a estudiar para ser doctores, cirujanos, dentistas, ingenieros, todo lo que ustedes quieran estudiar, el mercado de trabajo debe de ser amplio para que ustedes puedan conseguir trabajo el día que se titulen. A eso se refiere el mercado de trabajo, la propiedad nacional, lo que le corresponde al país, ¿no? Es necesaria la intervención del Estado en la economía en cuanto al empleo, al PIB y a los precios. Ya habíamos visto que es PIB, ¿verdad? Producto Interno Bruto, todo lo que produce un país durante un año, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la política económica. Dice, ¿cuáles son los objetivos de la política económica? El primero, conseguir el pleno empleo. Se refiere a que todos los individuos de un país están en condiciones de trabajar y lo están haciendo. Déjenme ver si compartí pantalla. Sí. Entonces, todos los individuos de un país estén en condiciones de trabajar y lo estén haciendo. Exactamente. Si hay desempleo, quiere decir que las cosas no están funcionando bien. Si esta tasa de desempleo es baja, significa que a lo mejor estamos haciendo algo bien y que vamos por buen camino para que las personas que están en condiciones de trabajar lo hagan, ¿verdad? Pero si de una cierta cantidad del total de la población, una cantidad importante no tiene trabajo, entonces ahí está algo haciéndose mal, porque se supone que el objetivo de la política económica es que todos los ciudadanos que estén en condiciones de trabajar lo hagan. Si no esto no es así, quiere decir que algo el gobierno no está haciendo bien. Después, conseguir una tasa de crecimiento económico alta, con las variables adecuadas para una economía en desarrollo y crecimiento, esto puede ser posible. Una tasa de crecimiento económico alta. Aquí también hay que hacer una diferencia, chicos. Yo recuerdo que en mis clases de la universidad, un profesor nos decía que no es lo mismo crecimiento económico a desarrollo económico. Puede ser, por ejemplo, que en México haya un crecimiento económico y eso puede ser bueno, pero el crecimiento económico dura cierto tiempo. No sé, durante el periodo de gobierno de un país, de un presidente o por algún tipo de tratado internacional con otro país, pero solamente la economía va a crecer en ese momento en que esté el tratado, esos años que dure el tratado o que dure el gobierno que está funcionando en ese sexenio. Pero no, si hay crecimiento y no hay desarrollo, no hay tanto beneficio a largo plazo. El desarrollo económico es esa parte su mismo nombre lo dice, desarrollarse la economía, que comience a desarrollarse, a evolucionar. Pero si nada más queremos crecimiento económico, pues solamente va a durar cierto tiempo y nos va a beneficiar, pero con el tiempo va a haber de crecimiento. Entonces el desarrollo nos va a permitir que con tecnología, con educación, con ciencia, la economía del país vaya mejorando, se vaya desarrollando, ¿sale? Esa es la diferencia y eso es muy importante, que escuchemos decir, conseguir una tasa de crecimiento económico a conseguir un desarrollo en la economía del país. Es muy diferente y eso sería lo mejor todavía, ¿no? Un desarrollo con un crecimiento, entonces si van de la mano, eso estaría perfecto. Después, distribución justa de los ingresos. El desarrollo económico junto con el crecimiento del mismo deben ser equitativos para toda la población determinada de un país. Distribución justa de los ingresos, pues por ejemplo se refiere a que todos tengan un salario adecuado a las condiciones de vida de los pobladores, no que en ciertos estados o en ciertos lugares unos trabajadores ganen más que otros y que esta diferencia sea disparatada. Que no sé, por ejemplo, que a un trabajador un obrero que trabaja en una fábrica le paguen el salario mínimo a alguien que
trabaja de secretaria o de auxiliar administrativo y gane más dinero que este trabajador, es aunque hayan estudiado uno más que el otro, pues la ayuda económica debería de ser de acuerdo a su trabajo y también benéfica para que pueda alcanzar o satisfacer todas las necesidades que estas personas tienen, ¿no? Que ambas personas puedan vivir bien, que tengan un hogar, que tengan comida, que tengan vestido, calzado, que se desarrollen en actividades culturales. Eso sería una distribución justa de los ingresos, no que nada más una persona pueda o tenga la posibilidad de ir a comer a un buen restaurante y la otra persona no. Eso sería una distribución justa de los ingresos, que todos puedan hacer las mismas actividades, que todos puedan ir a un museo, que todos puedan ir a comer, que todos tengan o disfruten de días libres para poder participar en actividades culturales y eso nos ayude tanto en el aspecto intelectual como en el cultural y en el social, ¿no? El desarrollo económico junto con el crecimiento del mismo. Ya ven, ahí está lo que yo les decía, desarrollo económico junto con el crecimiento del mismo. Desarrollo y crecimiento, a diferencia del objetivo anterior que era conseguir una tasa de crecimiento, ¿no? Aquí es desarrollo económico junto con el crecimiento del mismo. Deben ser equitativos para toda la población del determinado país. Si hay desarrollo para todos, pues hay crecimiento para todos, ¿verdad? No puede ser que nada más haya un desarrollo y un crecimiento económico en la parte norte del país, donde hay maquinaria, donde hay una actividad económica industrial fuerte, la parte opuesta, el sur de México, el sur de los estados de Veracruz, Chiapas, todos esos países, Yucatán, que se dedican más al turismo, ¿no? Y que está bien, pero que también deberían de tener las mismas posibilidades de desarrollo y de crecimiento y los beneficios también que sean iguales para su población, ¿verdad? Pero desafortunadamente donde hay menor desarrollo es en el estado del sur, donde hay todavía muchas comunidades rurales que no tienen acceso a educación, a muchas otras cosas que deberían de, siendo que la distribución de los ingresos debería de ser justa, ¿no? De acuerdo a lo que nos está diciendo aquí esta información. Vámonos con la siguiente página. Lograr un crecimiento sostenible con la finalidad de que la producción de bienes y servicios se sostenga en el tiempo y beneficie a la población. Eso del crecimiento sostenible pues debe de ser amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Que no contaminemos, que no dañemos el espacio físico. ¿Por qué? Pues que la naturaleza es la que nos está dando el medio de vida, ¿verdad? Los recursos naturales. Sin la naturaleza, pues obviamente no somos nada, nos extinguiríamos como población. Entonces, un crecimiento sostenible que sea amigable con el medio ambiente. Cuando se produzcan servicios, bienes y servicios, estos sean de manera ecológica, que no dañen a la tierra, que no dañen a la naturaleza, que no se altere o modifique el ciclo evolutivo de la naturaleza, ¿no? Y pues esto a la larga va a hacer que durante todo el tiempo o con el paso del tiempo de los años, de los siglos, pues la naturaleza siga trabajando y nos siga brindando esa ayuda que nosotros necesitamos para sobrevivir, chicos, ¿ok? Y que beneficie a la población, obviamente, pues a nosotros los humanos, ¿no? Estabilidad de los precios, estabilizar los precios de los productos y servicios para que no aumenten. Pues esa es la gran disyuntiva a la que se enfrentan todos los gobiernos, ¿no? Que los precios se estabilicen, que no que cada que haya un cambio de gobierno, en el caso de México, suba la gasolina, suba los precios, por ejemplo, de las tortillas, del pollo, del huevo, ¿no? Es el gran reto que ellos tienen, estabilizar los precios de productos y servicios, que cuando entren a un periodo de gobierno, cuando salgan de un periodo de gobierno, los precios sean los mismos, porque los que están afectados directamente, pues es nosotros la población, ¿no? Entonces ese es el reto de ellos, de mantener precios de productos y servicios estables para que todas las personas, todos los que vivimos en México, tengamos acceso a esos recursos, a esos productos, a esos servicios. En general, esta política económica es una manera del gobierno de tomar decisiones que ayuden a mejorar la economía del país a través de impuestos, subsidios. Dicho de otra forma, podríamos denominar a la política económica como un plan de acción que tiene que ver con el comportamiento de las variables económicas necesarias para su estudio. Entonces aquí mismo esto ya es como una conclusión, chicos. La política económica es una manera del gobierno de tomar decisiones que ayuden a mejorar la economía del país. Aquí nos está diciendo que a través de impuestos, de subsidios. Esas son las reglas que yo les decía. Los objetivos de la política económica ya los acabamos de leer. Estabilidad de precios, lograr un crecimiento sostenible, que todos los ciudadanos sean beneficiados. Pero las políticas que él crea, pues esas son ya más detalladas, ¿no?
son reglamentos, son normas, son legislaciones que el gobierno tiene que crear para que la economía funcione de acuerdo a lo establecido y que los únicos beneficiados pues seamos nosotros, la población, ¿verdad? Aquí dice que mejora la economía a través de impuestos. Desde la historia, desde civilizaciones antiguas, siempre se han cobrado impuestos, chicos. El problema es que esa parte, esa ganancia o ese dinero que se cobra de los impuestos, pues desafortunadamente con la corrupción, con el mal manejo de los recursos, con lo del presupuesto del gobierno, pues no ha sido aprovechado de manera adecuada para el objetivo del que se tenía desde un inicio previsto. Es decir, esos impuestos se supone son para que, un ejemplo, para que las calles de nuestras colonias, de nuestros pueblos, de nuestros municipios estén bien hechas, que haya alumbrado público, que haya, no sé, parques, que haya museos, que haya diferentes cosas que ayuden a que una colonia, que un municipio luzca bien, que cumpla con los requisitos que necesitamos nosotros para poder vivir bien en sociedad. Para eso se supone que los impuestos que se cobran, que se nos cobran, sean destinados a nuestro propio beneficio, ¿no? A que no haya baches en una carretera, que cuántos baches hemos visto por donde vivimos, ¿no? Pues se supone que la idea de estos impuestos es que esos baches no existan, sin embargo, siguen ahí. ¿Por qué? Porque no se está destinando ese recurso o esos recursos, ese dinero, a lo que se tenía previsto de tapar esos baches, de tener alumbrado público para que si en la noche queremos salir a caminar sea algo seguro, de que haya policías que vigilen las calles, los municipios. Entonces, ese dinero a dónde se está destinando si no se está ayudando si no se está usando para ese tipo de ayudas de beneficio social, ¿no? A eso se refiere en la parte de impuestos, de subsidios, a mejorar la economía del país, pero pues desafortunadamente con la corrupción esto no ha sido así. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya vimos lo que es la política económica, cuáles son sus objetivos, cuál es la definición de política económica. Entonces, vamos con la siguiente página. Dice, tipos de política económica. Les menciono otra vez, ya vimos qué es definición de política económica, ya vimos de qué trata, ya vimos cuáles son los objetivos, ¿no? Ya vimos quiénes participan, cómo se debe llevar a cabo esta política económica. Ahora vamos a ver qué tipos de política económica hay. La primera aquí que nos menciona es la política fiscal. Se encarga de crear las medidas que el Estado utiliza para recaudar ingresos y así realizar sus funciones públicas. Es decir, dentro de la política económica, en general tenemos diferentes subdivisiones de política económica, que es la política fiscal, la principal, bueno, no la principal o la más importante, sino una de las primeras, ¿no? ¿Por qué? Porque esta se va a encargar de crear medidas que ayuden al Estado, quien es el que regulariza esta actividad económica, para reunir o recaudar ingresos y así realizar funciones públicas. Es lo que yo les decía. Se supone que desde antes, chicos, se recaudaban impuestos para ayudar a la misma población. Que nos cobraran impuestos por algunas cosas o por la mayoría de las cosas, de hecho, y que este dinero se utilizara para nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces se supone que este es el objetivo de la política fiscal, recaudar ingresos y así realizar funciones públicas. Eso de funciones públicas se refiere a lo que yo les había dicho anteriormente, ayudar a que las calles estén bien construidas, bien hechas, que las casas estén, o que nosotros estemos protegidos, que haya alumbrado público, que haya agua, que haya luz, que no sé, todas las necesidades que tengamos nosotros sean cumplidas, ¿no? Recaudar impuestos y aplica el gasto público dentro de la política fiscal. Hay dos subdivisiones. Bueno, entonces, total, que la política fiscal es la encargada de recaudar ingresos y ayudar a la población, ¿no? Para las funciones públicas. Esta recaudación de ingresos se lleva a cabo a través de aquí, dice, de impuestos y ayuda al gasto público. Pero dentro de esta política fiscal hay dos divisiones, que sería la política fiscal expansiva. Dice, estimula la economía cuando hay crisis y pasa por un periodo de recesión. Si hay alguna crisis económica en un país, pues la política fiscal expansiva, como se menciona aquí, esta va a ayudar a que a estimular a la economía para que esta crisis se, mm, ¿cómo se dice? Se elimine lo más pronto posible, ¿no? Pasando por un estado de recesión, pero tratando de eliminar esta crisis económica.
Y la política fiscal restrictiva. Cuando hay inflación, ya vimos que es inflación, aumento de los precios de los productos y servicios, ¿verdad? Lo vimos en el tema anterior. Esta política fiscal restrictiva, cuando hay inflación, el gobierno interviene para controlar la demanda y bajar los precios. ¿Ya ven? Hay inflación, aumento de precios. ¿Cuál es el objetivo de la política fiscal restrictiva? Bajar los precios de los productos, ¿no? Después, la política exterior. Esa también es una parte importante de este tipo de política económica. La participación de los gobiernos para las transacciones que realizan a nivel internacional, exportaciones e importaciones. Es decir, esta política exterior se refiere a los tratados o a las relaciones que tiene el gobierno de México, por ejemplo, no nada más el gobierno de México, todos los países del mundo, todos los gobiernos de los países del mundo o que representan a los países realizan transacciones económicas que es decir, el intercambio de mercancías, pues de productos o de servicios de un país a otro, a esto se le llama política exterior. Toda esta regulación de actividades entre países es lo que va a participar la política exterior. Y es como nosotros, por ejemplo, los productos que le vendemos a Estados Unidos, a Canadá, a otros países de Europa, ¿no? Esas son la política exterior. Lo que va a regular esas actividades de intercambio de mercancías. ¿Por qué? Porque vamos a obtener un beneficio económico, ¿no? Les estamos vendiendo productos, entonces debe de haber una transacción, una actividad económica que nos ayuda y que se supone también nos beneficia. ¿Y qué otra? Ahora vamos a ver con la siguiente página. Y la última, la política monetaria, medidas de la autoridad monetaria con la finalidad de lograr la estabilidad de los precios por medio de variaciones en la cantidad de dinero en circulación. Medidas de la autoridad monetaria con la finalidad de lograr la estabilidad de los precios por medio de variaciones en la cantidad de dinero de circulación. Es decir, debe de haber un equilibrio entre el dinero que circula en el territorio con la estabilidad de los precios de los productos. Es decir, la sociedad o los trabajadores de un país deben de ganar un salario adecuado para que ellos puedan cumplir con la satisfacción de sus necesidades. Pero a la vez, los precios deben de ser estables para que ellos puedan cubrir todos los productos que ellos necesitan o toda la canasta básica que mencionamos anteriormente, ¿no? Lo principal que necesitamos para subsistir: comida, bebida, calzado. Para eso debe de alcanzar para eso debe de alcanzar el salario de los trabajadores para que con ese salario de los trabajadores puedan adquirir sus productos, pero por eso los precios también a su vez deben de ser estables, no deben de ser altos, no debe de haber inflación, debe de haber una estabilidad en los precios de productos y servicios, ¿no? Para que la cantidad de dinero que está en circulación en ese país pues sea el adecuado para esa adquisición de bienes y servicios. Y después la última, la política de rentas, lograr la estabilidad de precios controlando la inflación, regular salarios de funcionarios. Política de rentas, lograr la estabilidad de precios, lo que también ha sido o que hemos estado viendo como un gran reto para los gobiernos, ¿no? Cada que inicia un periodo, controlar los precios, el aumento de los productos y los servicios no debe de aumentar, tampoco debe de ser tan bajo porque si no los salarios que les pagaran los trabajadores que crean esos productos pues sería también bajo, debe de ser un equilibrio. Por eso es que es tanto problema o es tan complicado para los gobiernos mantener esos precios, ¿no? Cada que entra un gobierno, siempre que escuchamos, ¿no? Cuando entre el gobierno va a aumentar la gasolina, el precio de la gasolina, o va a aumentar el precio de la canasta básica, de las tortillas, del huevo, de los productos que necesitamos para comer, ¿no? O para calzar o para vestir. Entonces, a esto se refiere la política de rentas, controlar la inflación, controlar el aumento de los precios y regular los salarios de los funcionarios, que ese sí es un tema también muy complicado, muy polémico, ¿no? El salario de los funcionarios públicos. ¿Cuánto gana un trabajador o un diputado o un gobierno o un senador? Ganan dinero, ganan mucho dinero, ¿verdad? Por estar ahí, se supone que creando política o tratando de ayudar a que la actividad económica, política y social de un país sea la adecuada, pero los salarios que ellos ganan son disparatados al lado por ejemplo, de nosotros los maestros, ¿no? Que nos pagan así como un salario muy bajo. Esa es una gran diferencia de lo que ellos ganan a lo que ganamos nosotros, a lo que ganan sus papás, por ejemplo, que a lo mejor algunos de ustedes, de sus papás son obreros, algunos tienen licenciatura, algunos son doctores, maestría, no sé, pero los salarios son disparatados de lo que ellos ganan por el hecho de ser funcionarios de gobierno a lo que nosotros ganamos, ¿no?
Pero bueno, esa es una polémica que siempre ha estado ahí presente y pues cada que entra un gobierno trata de, o se supone que la idea es que se reduzcan los salarios de estos funcionarios públicos. Muchas veces muchos de ellos no cumplen con lo que prometen o con lo que hacen o están ahí nada más de adorno, pero pues eso ya se tendría que checar o esa es más bien la tarea de esta política de rentas, ¿no? Entonces, con esto terminamos la clase, la primera clase del primer tema este, de la unidad número 3, la política económica. Ok, vamos a dejarle aquí. Me conecto a Zoom para iniciar sesión y hablar de este tema tan interesante para que ustedes me digan su opinión, qué es lo que entendieron, qué es lo que no entendieron, si tienen dudas, preguntas y las resolvemos juntos para que puedan hacer su tarea, su primer evidencia. ¿Sale, chicos? Acuérdense, mapa mental o cuadro sinóptico de lo más importante, porque a la vez es lo que van a estudiar para su examen. ¿Sale? 2 minutos y me conecto a Zoom, chicos. Muchas gracias.